Muy buenos días, muy agradecido de poder venir a conversar con ustedes hoy sobre mi visión del Grupo ICE y poder conversar estos 30 minutos que me han concedido para dar mis criterios, mis puntos de vista, qué es lo que creo que debe ser la agenda futura del Instituto Costarricense de Electricidad y hacia dónde debemos de ir. Primero debo empezar por definir que veo un futuro importante para el ICE. Estoy convencido de que es una institución que debe de seguir presentando un rol importante en Costa Rica, que es una institución que tiene que entrar en el campo de la innovación, que por supuesto tiene un gran potencial y una capacidad para enfrentar los retos del futuro, que debe de incluirse dentro de las nuevas plataformas tecnológicas y ser, como lo ha sido en el pasado, un verdadero pionero del impulso al cambio y a las transformaciones sociales y tecnológicas que tiene Costa Rica. En síntesis, veo a un ICE con un futuro importante, veo a un ICE con un rol determinante en la economía y en el futuro de Costa Rica. Dentro de nuestro programa de gobierno y dentro de nuestra visión país, uno de los elementos más importantes que tenemos es apostarle al crecimiento económico. Si no logramos un crecimiento económico, no vamos a reducir los problemas del desempleo. Si logramos un crecimiento económico, tendremos a la gente trabajando, tendremos una mayor generación de ingresos en el sector privado, que significará también más cobros de impuestos, que significará reducción en el déficit fiscal y por supuesto con una economía que crece, el peso de nuestra deuda va a ser mucho menor, por lo tanto el crecimiento económico tiene que convertirse en el motor del desarrollo de Costa Rica. Y ese crecimiento económico pasa por una serie de variables y de inversiones que debemos de hacer como país. Por supuesto están las de infraestructura, que usualmente cuando nos referimos a la infraestructura para el desarrollo estamos hablando de las carreteras, producto del caos vial que tenemos, pero en donde la apuesta nuestra también va muy de la mano con la infraestructura tecnológica, el poder desarrollar toda la plataforma tecnológica que permita que los costarricenses tengamos el internet de alta velocidad, que llegue a nuestras casas, oficinas, etcétera, para lo cual es muy importante para nosotros la inversión en la última milla, llevando el internet directamente a casas y oficinas de alta velocidad. Y por supuesto, en un país donde vamos a impulsar el crecimiento económico, tanto telecomunicaciones como electricidad tienen que tener un dinamismo propio que permita ese crecimiento. Dentro de las áreas en las que nosotros queremos impulsar en infraestructura, eso también determina una gran posibilidad de crecimiento del ICE, y me refiero a lo siguiente. Parte de lo que queremos iniciar, con lo que queremos iniciar el gobierno, es con el inicio de la implementación del proyecto del tren eléctrico de alta velocidad, que pensamos debemos de acoger el proyecto que ha venido desarrollándose, que se conoce como La Raqueta, que es básicamente llevarlo de Paraíso a Ciruelas con ramales en Heredia y en Alajuela, que a la vez queremos que se coordine con la idea del tranvía que va a implementar la Municipalidad de San José, que es una propuesta de tranvía de Pavas a la estación al Atlántico, y he conversado en varias oportunidades con el señor alcalde de San José, con don Johnny Araya, para que no solo se llegue a la estación Atlántico, sino que se llegue hasta la Universidad de Costa Rica. Por supuesto es una idea importante. Don Johnny tiene no preocupación, sino la reserva de que evidentemente ahí significa la participación de otra municipalidad, que es la de Montevideo, que ya él no puede hacer una planificación pensando en el ingreso de otra municipalidad. Pero quisiéramos poder empatar el tren eléctrico con el tranvía o a la de Pavas a la Universidad de Costa Rica. A la vez estamos estableciendo, como parte de la visión país que queremos impulsar, hemos definido el tener a la Costa Rica que abolió el petróleo para el transporte a partir del año 2040, en donde ya tengamos totalmente prohibido el uso del petróleo en el sistema de transporte en Costa Rica. Esta propuesta que hemos lanzado también implica que a partir del año 2035 no se puedan importar vehículos de combustión y que dependamos exclusivamente de los vehículos sin mufla. Y si bien la tecnología va a ir cambiando, al día de hoy eso significa un crecimiento en los carros eléctricos. Y queremos implementar esta decisión o esta propuesta del 2040 sin
libre de petróleo en el transporte, del 2035 prohibiendo las importaciones de vehículos de carburación. La queremos implementar con una propuesta que inicie en el 2018, mediante la cual vamos transformando la flotilla pública con un porcentaje que queremos inicie con el 5% de vehículos eléctricos, o sea que las próximas compras del Estado deban de contener al menos un 5% de vehículos que ya tengan que ser eléctricos. Y eso significa, cuando estamos hablando de tren eléctrico, de tranvía, de vehículos eléctricos, de una Costa Rica libre de petróleo para el transporte, que vamos a tener una demanda importante en el sector de electricidad. Y si estamos creciendo en la electricidad, efectivamente entonces lo que estamos definiendo es que el ICE tendrá un mercado importante, dado que si se va a ampliar y va a crecer la demanda, tendremos que crecer la oferta. Entonces, desde esa perspectiva, con esto quiero decirles que desde nuestra visión país que estamos implementando en el programa de gobierno, vemos un crecimiento importante en lo que va a ser la demanda de energía eléctrica, y por lo tanto eso significa ni más ni menos una oportunidad para que el ICE pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo una entidad importante, innovadora y transformadora en el país. Ahora bien, ¿cómo vemos y cómo percibimos ese ICE hacia el futuro? Primero, debo decirles, como empresario, creo que estoy convencido de que tenemos que buscar la eficiencia en todas las empresas estatales, y desde ese punto de vista visualizo un ICE que camine y marche por la ruta de la eficiencia, un ICE que se transforme, que en el campo de los ingresos tenga la agresividad de buscar ingresos frescos, algunas iniciativas nacionales, otras como las que ustedes han hecho con Tecomunica en Nicaragua, pero que significa un ICE que realmente dé un paso hacia una mayor facturación, con un mayor dinamismo, con una mayor búsqueda de oportunidades de mantener y buscar nuevos clientes y de tener nuevos mercados, lo cual quiere decir un ICE innovador, un ICE proactivo que esté a la vanguardia de la transformación tecnológica que necesitamos ir implementando. Por ejemplo, un ICE que se involucre en el Internet de las Cosas, y un ICE que realmente esté pensando, como fue desde su fundación, en cuáles deben ser los aspectos de transformación y de cambio y de innovación que se tienen que ir desarrollando e implementando en el país. Y este es un tema importante porque ninguna empresa subsiste si no tiene, cada día va dentro de un proceso de búsqueda de una mayor eficiencia y de un mayor nivel de mejora en sus ingresos. Y por supuesto, cuando hablamos de una institución eficiente, también tenemos que pensar en la parte y en el capítulo correspondiente a los costos. También entonces vemos un ICE preocupado por bajar los costos, un ICE que logre mejorar sus niveles de operación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de averías, entre otros, con mejores redes, con mejor utilización de toda la tecnología para poder bajar los costos de operación que tenga la institución, porque al final de cuentas la permanencia de las instituciones públicas y privadas, salvo aquellas que tienen fines sociales, se mantiene cuando nosotros encontramos que la diferencia entre ingresos y gastos permite que las instituciones puedan seguir funcionando. Y desde ese punto de vista nos parece que hay que ponerle mucha atención a Levita, hay que ponerle mucha atención a los indicadores financieros, teniendo siempre presente la visión de desarrollo y de crecimiento. Entonces, podría decirles en este primer enfoque, vemos un país en donde cada vez va a ser más necesaria la presencia de una institución que esté generando transformaciones en lo eléctrico y en las telecomunicaciones. Vemos una institución que tiene que ser pionera y adaptarse a las transformaciones de tecnología con la que camina el mundo, y vemos una institución que va a tener más mercado, pero que también va a necesitar entonces cumplir con más dictados de eficiencia, búsqueda de más ingresos, reducción de costos, búsqueda de más eficiencia en el manejo de la reducción de costos, etc. Y ese es el norte que vemos dentro del planteamiento de la institución. A esto le sumamos dos aspectos importantes. Uno, aparte de lo que significa nuestra visión como gobierno de lo que debe ser el futuro del crecimiento económico en Costa Rica y el futuro del ICE, vemos una transformación aceleradísima en el mundo. En el año 2020, para las Olimpiadas de Tokio,
ya Japón adelanta la llegada de los vehículos autónomos como uno de los elementos importantes del orgullo japonés en el momento en que se van a desarrollar las Olimpiadas en ese país. Bueno, la llegada de los vehículos autónomos va a significar una transformación evidente en el mundo, no solo en el campo de los vehículos, sino de todo lo que significa la generación de un cambio importante en el funcionamiento de las cosas, los nuevos empleos, etc. Pero trae un gran reto tecnológico, porque los vehículos autónomos son autónomos no por el vehículo exclusivamente, sino por toda la colocación de las señales, de los indicadores, de los no sé cuál sería la palabra técnica, pero de los sensores que estarán ubicados en postes, en las calles, en las esquinas, que son los que le mandan la información a los vehículos para su funcionamiento. Y esto significa ni más ni menos que estamos hablando de aprovechar tecnología, aprovechar capacidad instalada como la tiene el ICE, y lo que abre posibilidades importantísimas en los mercados del futuro. Pero ¿qué significa el reinventarse en función de lo que viene como retos hacia la próxima década? Y entonces parte importante será la utilización de esa infraestructura ya existente para adaptarla a los dictados y a los requerimientos de los nuevos tiempos. Hace algún tiempo podíamos pensar que estas cosas eran lejanísimas y que estábamos hablando probablemente de cambios que no verían nuestras generaciones, sino que la verían las futuras generaciones. Pero los cambios tecnológicos han demostrado que estos cambios están a la vuelta de la esquina. Y otro punto importante que tenemos que tener presente es que dentro de la perspectiva que están viendo los futurólogos, que repito, ya no estamos hablando de futurólogos a años plazo, sino que están a la vuelta de la esquina, uno de los elementos más importantes es que conclusiones más importantes es que los niños que se encuentran hoy en día en las escuelas, el 70% de ellos trabajará en empleos que no existen y que además no sabemos cómo van a ser, por la transformación que la tecnología va teniendo, la llegada de la inteligencia artificial, Watson en el caso de IBM y otros en el caso de otras compañías han venido a generar toda una transformación aceleradísima, y esto va de la mano de la tecnología. Y precisamente si hay una institución que puede tener la punta en materia tecnológica es el Instituto Costarricense de Electricidad. Pero es ese Instituto Costarricense de Electricidad, de la innovación, ese instituto que busca adelantarse a los cambios y poder ir como elemento de diferenciador y de cambio, y por eso me refería, por ejemplo, al tema del Internet de las Cosas, etcétera. Sumado a esto, también vemos un cambio importante en Costa Rica, que es llevar el país al gobierno electrónico. No podemos seguir estando en una nación donde hay que ir al primer piso para llevar un papel al tercer piso y la persona tiene que pasar una hora en el carro para llegar a la institución para pedir ese papel en el primer piso y subirlo al tercer piso. Nosotros vemos un impulso en los primeros 180 días muy fuerte a todo el proceso de digitalización, de avance al gobierno digital o electrónico. Dentro de ese marco de referencia, por supuesto que vamos entonces a necesitar una transformación importante, y uno de los retos con los que nos vamos a lanzar es a la interconexión con red de fibra óptica de todas las instituciones del Estado, lo cual va dentro de lo que he venido hablando en esta presentación, de que estamos encontrando nuevas oportunidades de negocio y de crecimiento para la institución. Si logramos conectar a todo el sector público con fibra óptica, si avanzamos al gobierno digital o el gobierno electrónico, vamos a entrar en una era donde la tecnología va a ser la que va a dominar dentro del sector público, la eficiencia en el sector público y el rol que el ICE va a tener dentro de ese proceso de aumento de la eficiencia e incremento de tiempos y movimientos dentro del país va a ser fundamental, y es parte de lo que nosotros sí queremos implementar. He definido que en los primeros 180 días del próximo gobierno, en caso de quedar electo presidente, como espero sea en febrero próximo, estaríamos estableciendo un plazo límite de 180 días para que las instituciones se conecten a la plataforma digital del gobierno, y que la institución que no se conecte simplemente no podría estar pidiendo requisitos, no podría estar exigiendo que sea tomada en cuenta en toda la parte de permisología. Entonces esto significa que vamos a tener
un importante proceso que va a acelerar la incorporación tecnológica del sector público, y en donde el ICE, como la institución que mantiene estos elementos dentro del sector público, va a tener un rol importantísimo para que podamos tener ese crecimiento. Ahora bien, ¿qué cambios veo en términos de lo que debe ser el mercado, por ejemplo, en el caso de la generación eléctrica? Viendo esa oportunidad que hay y ese crecimiento que vamos a tener en la demanda, sí creo que tenemos que avanzar en materia de apertura a la generación eléctrica en áreas como la solar o fotovoltaica, la parte de la biomasa, lo que tiene que ver también con la energía eólica, y desde ese punto de vista sí creo que tenemos que tomar como país una posición mucho más agresiva en la generación de electricidad a partir de estas diferentes fuentes. Y desde esa perspectiva sí abogo para que procedamos a la apertura del mercado eléctrico y permitamos que los ciudadanos puedan tener sus propios paneles solares, que las empresas puedan poner sus propios paneles solares, que podamos avanzar a la generación distribuida y que el sector privado pueda también hacer sus valoraciones y aprovechar la generación a partir de la biomasa, o que si se tiene viento en las empresas se pueda colocar la generación por medio de la energía, a partir de la energía eólica, y sí veo un sector dinámico que entre y participe en la generación eléctrica. Les digo esto porque sí es importante tener presente que junto al crecimiento que estamos viendo, imaginémonos nada más lo que será la demanda eléctrica si incorporamos la figura del tren, el avance de los vehículos y lo del tranvía, también debemos de abrir la oportunidad para aumentar esa generación, y sí creo que debemos de abrirle la oportunidad al sector privado para que avance en los programas de generación de electricidad. Desde esa óptica también debo decirles que abogo y respaldo la generación eléctrica, la geotermia en parques nacionales, en procesos y en proyectos en que esté involucrado el Instituto Costarricense de Electricidad. Me parece que tenemos ahí una gran reserva natural que debemos de aprovechar, y que el hecho de que esté en los parques nacionales no debe ser un impedimento para que podamos lograr el aprovechamiento de esa energía geotérmica, en la cual el ICE podría y podrá y lo hará en nuestra administración, entrar a la generación de electricidad a partir de la geotermia en parques nacionales. Ya serán ustedes, los técnicos, los que definirán de qué manera se harán las perforaciones, si serán inclinadas, si serán dentro del parque. Son detalles técnicos que los profesionales en ingeniería serán los que, en estas áreas, no exclusivamente en ingeniería, serán los que definan y determinen cuál va a ser la forma de participación en la generación a partir de la geotermia en parques nacionales. Pero les digo de que nosotros como Partido Liberación Nacional, yo como presidente de Costa Rica, no estaría teniendo ninguna limitación para que el ICE tenga su participación a la generación en parques nacionales, tema que ha sido muy debatido y sobre el cual ha existido una discusión en términos de programas ambientales con otras fuerzas políticas. Desde esa perspectiva, entonces, sí creemos que debemos de aprovechar, por ejemplo, las ventajas que presenta Guanacaste en términos de horas luz, de horas de sol, para que podamos desarrollar proyectos de generación eléctrica fotovoltaica, y que aprovechemos, como ya hay un proyecto que se desarrolló por parte de una cooperativa en Guanacaste. Me parece que eso es importante para que podamos seguir creciendo también en nuestra matriz de generación eléctrica a partir de la generación que venga basada en energías renovables. Quiero decirles también que me parece que es fundamental desde esta perspectiva el entender que dentro de los programas que se puedan generar de generación eléctrica solar, eólica, etcétera, también vemos una oportunidad para que el ICE pueda sacar provecho de su capacidad instalada en el cobro del uso de las redes de transmisión dentro de los parámetros que internacionalmente se aplican, pero que es buscarle también una mayor rentabilidad a la
infraestructura que el ICE mantiene. Y desde ese punto de vista del aprovechamiento de la infraestructura, debo decirles algo que he comentado en otros foros, que me parece que aprovechando su infraestructura, el ICE debería de sacar mayor provecho de sus torres y de su capacidad instalada, buscando la oportunidad de que algunas de las otras empresas que están entrando al mercado tengan la posibilidad de conectarse con las torres que ya tiene el ICE y se le pueda sacar mayores ingresos a esa capacidad instalada que ya tiene el ICE. Me parece, y ustedes deben de verlo desde toda óptica, que si ya hay una institución que tiene esa capacidad instalada, lo importante es sacarle provecho, rendimientos económicos a esa capacidad y no necesariamente tener que buscar que en el país tengamos que tener redes paralelas, sino aprovechar las ya existentes y darle los rendimientos al ICE conforme corresponde según lo que recomienda los sistemas de facturación y de intercambio que ya tienen que estar más que definidos en el mundo. Sí quisiera decirles otro tema en el cual me parece que es importante que conozcan mi posición. En algún momento se ha querido invitar al ICE para que el ICE participe en programas de obra pública a nivel nacional e incluso a nivel centroamericano. Yo prefiero un ICE en el core business del ICE, en el negocio principal, entiéndase telecomunicaciones y electricidad, y no ver a un ICE que venga a asumir funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que se diluya en actividades que no son precisamente las actividades en las que la institución conoce y que la institución maneja en general. Este es un principio de administración de negocios en donde, al contrario de lo que en algún momento en el pasado se buscó, que era que las empresas buscaran una integración horizontal y que entonces la empresa que produce carros también produzca vidrios y también produzca asientos para poder ganar en todos los diferentes niveles. Esta fue una tesis en el mundo de la administración de negocios que prevaleció probablemente en los 70s y en los 80s, pero que después fue desechada para mantener a las empresas en el negocio principal. Un poco la definición de zapatero a tus zapatos. Y desde esa perspectiva, porque me lo han preguntado funcionarios del ICE en algunos debates que han participado y en donde hemos coincidido, o en algunas visitas en los recorridos que hago por el país, sí no veo la participación del ICE en obra pública, sí no veo al ICE viajando a Nicaragua a hacer carreteras, sí no veo al ICE desarrollando carreteras en el país. Me parece que hay un negocio principal que ustedes conocen, que es donde tienen el verdadero conocimiento, experiencia, etcétera, y que lo que hay que hacer es aprovechar ese conocimiento y esa experiencia para hacer bien y cada día mejor y ser pioneros en lo que se conoce y no en nuevas aventuras que le corresponde desarrollar a otras instituciones. Entonces, desde esa perspectiva sí me pronuncio en contra de que el ICE participe en obra pública, lo cual no quiere decir que el ICE pueda participar en empresas públicas vinculadas a las actividades propias de su campo de acción, y desde esa óptica no tendría inconveniente y veo con buenos ojos la iniciativa que ha ido impulsando la Municipalidad de San José de que el ICE sea un socio estratégico en la construcción del proyecto del tranvía, porque efectivamente estamos hablando de una institución para la cual el insumo, uno de los insumos más importantes y el de más costo para su operación, es casualmente la energía eléctrica. Y desde esa perspectiva sí veo que haya una coincidencia entre el negocio principal del ICE con la participación en una empresa donde se esté desarrollando un proyecto de tranvía por parte de la Municipalidad de San José, y por supuesto en lo que sería participar en el proyecto o en la empresa de ferrocarriles, en caso de que esa apertura accionaria o esa apertura patrimonial se permita. Para mí no habría ningún inconveniente y me parece que sería una participación estratégica, porque por supuesto el ICE va a ser el suplidor de la materia prima más importante en términos de la operación, que es casualmente la energía eléctrica, y me parece entonces que es un mercado natural, a diferencia de lo que hablaba hace unos minutos en materia de obra pública en general. El otro elemento, para ir
concluyendo y apegarme a los 30 minutos que me dieron, tiene que ver con la estabilidad de los funcionarios del ICE. Así como les dije, veo un ICE para rato, pero sí veo un ICE innovador, veo un ICE transformándose, veo un ICE protagonista y además proactivo en los cambios tecnológicos que el país necesita. Veo a un ICE que tiene mercado. No estoy ni siquiera por asomo pensando en que el ICE sea una institución que tenga que cerrarse o que tenga que privatizarse. No está ni cercano a nuestra visión de la institución. Vemos ese ICE fuerte con una institución cada día más eficiente y cada día más sólida, pero a eso quisiera, para ir concluyendo, referirme a dos elementos importantes. El tema laboral. Nosotros vemos la estabilidad de los trabajadores en el sector público. No está dentro de nuestra propuesta el buscar la movilidad o despidos o la reducción del empleo en el sector público. He sido muy claro que voy por los procesos, no por las personas. Voy por los procesos quiere decir voy a un gobierno electrónico, a un gobierno digital, voy a un gobierno eficiente, y eso no pasa por revisar los procesos, no por ir a ver a qué personas quitamos. Entonces nuestra meta va en la eficiencia. Vamos a ir a tomar las instituciones del Estado, ver tiempos y movimientos, ver procesos que debemos de cambiar, ver el ingreso del gobierno electrónico, y a partir de ahí entonces tener un gobierno mucho más eficiente. No veo la eficiencia en decir vamos a recortar el 20% de los trabajadores. Creo que eso fue una visión que se utilizó en el pasado con la movilidad laboral, etcétera, con la reestructuración interna, pero no dio frutos en eficiencia en el sector público. Yo en este caso estoy priorizando la eficiencia, que es lo que me interesa muchísimo poder impulsar en el país. Entonces vemos una tranquilidad y una estabilidad en los trabajadores del ICE y del sector público, en el respeto al estatuto que tienen ustedes como funcionarios del ICE y a lo que deben ser políticas de negociación entre la administración de la institución y los grupos gremiales en aras de poder avanzar en la resolución de los temas laborales dentro de un marco de negociación y de visión prudente, negociada como debe ser. Y finalmente, sí quisiera decirles que veo con muchísima preocupación, y se los repito y repito la palabra, con muchísima preocupación, el secretismo que se ha desarrollado en torno a las finanzas de la institución y a que no sean públicos los balances y la situación financiera del ICE. A mí sí me parece que los costarricenses debemos de conocer cuál es la situación financiera que tiene la institución y que no se justifica de que se mantenga ese secretismo que ha venido decretando la Junta, el Consejo Director del ICE, y que ha convertido prácticamente en uno de los secretos mejor guardados esta información financiera. Aquí está don Otón Solís, que es diputado y coincidimos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y don Otón estuvo junto conmigo en una sesión donde la Contralora General de la República en forma privada quiso ponernos al tanto de la situación de las finanzas del ICE, pero no me parece que eso tenga que manejarse de esa manera, que una Contralora tenga que ir a escondidas a decirle a los diputados en privado y sin grabaciones qué es lo que está pasando en el ICE, y que después de esa comparecencia, incluso de parte del señor presidente ejecutivo del ICE, hubieran amenazas a la Contralora de poder acusarla por delitos penales al haber incumplido y al haber revelado información confidencial. No me gusta ese sistema para nada. Creo en la transparencia, creo que los costarricenses debemos de conocer cuál es la situación en general que tiene esta y todas las demás instituciones, como debe ser y como opera en el mundo privado, en donde las instituciones que están en bolsa presentan sus balances y son conocidos. Y por supuesto, cualquiera de nosotros puede ver los balances de la Coca-Cola, puede comprar una acción de la Coca-Cola y puede pedir información financiera a la Coca-Cola, pero no puede pedir que le dé la Coca-Cola la fórmula de producción de la Coca-Cola. Igual habrán secretos industriales del ICE que ni por asomo estoy pensando que tengan que ser públicos, y que si el ICE va a lanzar la gran campaña para el Mundial de Fútbol de Brasil de Rusia, o si va a lanzar la gran campaña para la Navidad o para el ingreso a clases, jamás va a ser esa información pública, porque estamos hablando tal vez no secretos industriales, en este caso secretos comerciales, pero entendemos que existe la figura de los secretos en las instituciones, y no es ni por asomo eso lo que estamos pensando que los costarricenses tengan que conocer, pero sí la información financiera, que debe ser fundamental. Y para pegarme al tiempo, quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Costa Rica está pasando una situación difícil, no está pasando tiempos fáciles.
El que se siente en la silla presidencial el próximo mes de mayo tendrá entre las primeras labores que desarrollar hacerle frente a 19.000 millones en pagos de la deuda del país, a un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa que no cubre todo el año 2018, en realidad va a entrarse a una situación muy difícil, muy complicada para poder gobernar el país. Eso quiere decir entonces que no estamos para improvisaciones, que hay que buscar la experiencia, que hay que buscar gente con conocimiento, que no estamos simplemente en capacidad de poder irnos por cantos de sirena o simplemente por eslogans o por cosas que nos suenen al oído atractivas, sino que estamos para un gobierno serio, para un gobierno en donde la gente sepa qué es lo que va a suceder, aun cuando no compartamos todos los puntos de vista del futuro presidente, pero tenemos clara la hoja de ruta. No estamos para improvisaciones. Si nosotros tenemos un problema en un puesto gerencial de alto nivel, buscamos en el INCAE a quién poner, no en el Chapuí, y eso es lo que tiene que hacer Costa Rica. Tiene que buscar gente con experiencia, tiene que buscar gente con equipos y tiene que apostar a que podamos tener un gobierno que dé seguridad, que dé tranquilidad, que tenga visión de futuro y que sepa cómo llevar a un puerto seguro a Costa Rica, que es lo que todos aspiramos, y que por supuesto tengamos crecimiento económico con mejor calidad de vida para todas y todos los costarricenses. Muchas gracias.